9 de la mañana en punto y nos metemos en otros temas de actualidad. Desde la oposición, ¿cómo se está analizando la marcha de la economía del país y los recientes anuncios hechos por el gobierno? También cómo están viendo la marcha de la campaña de cara al referéndum del próximo 27 de marzo. Son todos temas que vamos a conversar con el senador del Frente Amplio, Mario Vergara, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo anda? Muy bien, un gusto estar con ustedes, con la teleaudiencia. Gracias por el tiempo. Bueno, comencemos hablando de economía. Recientemente la ministra, dio algunos anuncios de la marcha de la economía, proyecciones de crecimiento. ¿Cómo valoran ustedes esos anuncios? Bien, bueno, que la economía uruguaya esté creciendo por encima de lo que todos preveíamos, incluido el gobierno, es una buena noticia, ¿verdad? Porque, bueno, es el arranque, el puntapié inicial de que se puedan hacer cosas mejores en todos los terrenos, que se recupere empleo, etcétera, ¿verdad? Dicho esto, hay que decir que este crecimiento esconde una realidad muy desigual. Una que anda volando, que son las exportaciones de nuestros principales productos, fruto de condiciones internacionales excepcionales, con precios por las nubes, ¿no?, de la carne y otros rubros, con una amplísima demanda, sobre todo del lado chino, que le ha cerrado algunas puertas a algunos países competidores nuestros, como el caso de Australia, por razones geopolíticas. Por lo tanto, hay condiciones muy favorables a nivel internacional para este crecimiento enorme de las exportaciones, ¿verdad? Recordamos cuando hace algunos años se hablaba de viento de cola. Bueno, acá han confluido todos los factores a favor, es un huracán de cola. Que está muy bien que el Uruguay los aproveche. ¿Los está aprovechando? Sí, claro, con un nivel de exportación récord, pero que, bueno, reitero, responde a esas condiciones internacionales, no porque haya habido ninguna política de gobierno diferencial que justificara o que explicara ese proceso. O sea, ¿la gestión del gobierno no incide? Incide poco en el sentido de que son las condiciones, son precios en las nubes y una alta demanda de carne, de soja, de celulosa, de los principales rubros de exportación. ¿No tiene que ver con la baja del déficit fiscal, el ahorro que está haciendo el gobierno, las no, políticas que está llevando ese tema adelante? de exportación no, básicamente no. Lamentablemente el panorama en el mercado interno, en el consumo de los uruguayos y las uruguayas, no se parece en nada a eso, ¿verdad? Estamos con un mercado interno que sigue deprimido y ahí sí las políticas de gobierno tienen que ver porque el mercado interno se financia con los ingresos de los hogares. Y estamos en un panorama de caída de salarios, de caída de pasividades, de aumento de impuestos, de aumento de tarifas. Todo eso confluye a que el consumo de uruguayos y uruguayas no levante ni por asomo, similar a lo que son las exportaciones. Si uno compara la situación actual con la del 2019 para sacar el pozo que hubo en 2020, las exportaciones en términos reales hoy están más de 5% arriba y el mercado interno hoy está casi un 5% abajo que en 2019. O sea, son dos evoluciones bien diferentes y reitero, en este panorama de un mercado interno más deprimido, por más que haya habido ahora un poco de recuperación, de rebote en materia de empleo, bueno, ahí sí incide en la baja salarial, la baja de las pasividades, el aumento de impuestos, aunque el gobierno diga que no aumentó impuestos, todos sabemos que aumentó impuestos, y los aumentos desmedidos de tarifas. Ahora, Vergara, cuando se ajusta por debajo de la inflación, ¿es un aumento? Porque en el gobierno Frente Amplista siempre se decía eso, en no hay aumento de las tarifas. En términos reales, no. O sea, ajustar las tarifas por debajo de la inflación, en términos reales, es ir bajando. Y además en los gobiernos Frente Amplistas los salarios crecían, los salarios reales, o sea, por encima de la inflación. Con lo cual, durante esos 15 años, las tarifas se ajustaban por debajo de la inflación y bastante por debajo de los salarios, con lo cual pesaban cada vez menos las tarifas públicas en los salarios. El tema es que ahora no es así. A ver, el combustible no se puede decir que subió por debajo de la inflación cuando está 30 y pico % arriba del precio de los combustibles que hace un año, por ejemplo, con una inflación del 8%. O sea, los combustibles subieron muchísimo más que la inflación. Y además los salarios están cayendo, los salarios reales están cayendo.
No hay dudas de que hoy las tarifas públicas pesan mucho más en el salario de lo que pesaban hace 2 años. Usted dice suba de impuestos, ¿a qué se refiere? ¿A qué impuestos, por Bueno, ejemplo? mencionemos 3 cosas. Una, la no devolución de 2 puntos de IVA cuando uno compra con tarjeta. Hoy el 60% de los pagos que hacen los uruguayos son con tarjetas, con medios electrónicos. O sea que el pago con tarjetas es significativo. Si ahora se devuelven 2 puntos de IVA menos, es porque se está pagando más IVA. O sea, no es una cuestión semántica, una discusión esotérica. Ahí hay un aumento de impuestos. Si usted antes pagaba determinada cantidad de IVA, ahora paga más IVA. O sea, hay un aumento del IVA sin duda por esa medida. También este año volvió a estar el impuesto COVID, que pagamos algunos, ¿verdad? Y la otra medida que tomó el gobierno, que implicó un aumento de impuestos, es el cambio en el criterio en la definición de la BPC, que es esa unidad de medida que fija, que determina las franjas con las que uno paga el IRPF o el IAS. El gobierno cambió el criterio y tiró a la baja la BPC y por lo tanto hoy más gente paga IRPF y IAS y además todos pagamos un poco más. Hay una estimación que hace CIMBE, creo, que indica que solo por esa medida hay un aumento de la recaudación impositiva del gobierno de un entorno de 60 o 65 millones de dólares. O sea, no es nada despreciable. Ahora, cuando hablamos un poco de las políticas económicas que está llevando adelante el gobierno, considerando la situación, llevamos 2 años de pandemia, es cierto que se empezó a reactivar la economía, acá no se terminó de cerrar del todo porque no hubo cuarentenas obligatorias, pero por ejemplo la reducción del déficit fiscal, que era uno de los objetivos que tenía el gobierno y que se logró por debajo de la meta, que era 4,9, si no me equivoco, y se alcanzó al 4,2 en 2021. ¿No es una buena señal? ¿Es una mala señal? ¿O hay que considerar todos esos aspectos de no aumento del salario, aumentar los combustibles? Bien. Analicemos el tema fiscal. Primero un comentario con respecto al contexto que usted hace. Bueno, fueron los anuncios que hizo el gobierno. No, está muy bien. Me voy guiando por ahí. Está muy bien. El contexto es que Uruguay está repuntando y volviendo a los niveles de producción prepandemia. Cosa que los países de la región ya habían llegado hacía rato. O sea, ¿es una buena noticia que repuntemos y lleguemos a la prepandemia? Sí, pero entendamos que lo hacemos de manera tardía. Así que todas esas elucubraciones de que porque no se tomaban más medidas sanitarias, entonces eso nos retrasaba. No, nos retrasamos igual y porque todos los países de la región llegaron a la prepandemia antes que nosotros y hoy hay países que están largamente por encima de los niveles de producción prepandemia. Chile y Perú más de 10 puntos, Argentina 3 puntos. Brasil está más o menos como nosotros, pero llegó a la prepandemia unos cuantos meses antes. O sea, eso para poner un poco el contexto. El gobierno se gratifica de haber sobrecumplido su meta fiscal, es decir, de tener un déficit menor de que el propio gobierno había definido como meta. ¿Cómo se llega a un déficit más bajo? Ustedes saben que el déficit es la diferencia entre lo que le ingresa al Estado y lo que gasta el Estado. El aumento de ingresos se debió al aumento de impuestos que acabamos de mencionar y a un ingreso extraordinario que se debió a la venta de energía eléctrica a Brasil. Paréntesis, ya que discutimos siempre qué pasó antes, qué no pasó antes, se ha podido exportar cientos de millones de dólares de energía eléctrica a Brasil porque en los gobiernos anteriores se construyó una conversora de ciclos de frecuencia. Ustedes saben que cuando uno viajaba a Brasil tenía que estar pendiente del voltaje y la frecuencia porque es distinto. Bueno, esa conversora cuando se hizo la oposición gritaba despilfarro. Hoy es la que permite exportar cientos de millones de dólares de energía eléctrica a Brasil. Entonces, por el lado de los ingresos, no es que haya habido más impuestos, sin duda, y este ingreso extraordinario de la venta de energía. ¿Y qué es lo que estoy comparando con 2019 nuevamente? O sea, me estoy saliendo de ese año anómalo que fue el 2020. Y con respecto al gasto, hay 2 factores que explican prácticamente toda la reducción en la comparación con 2019 del gasto público. Los salarios, o sea, menores salarios, y un recorte de inversiones. Es el segundo año consecutivo en que se recorta la inversión pública
La inversión en infraestructura en 2021 fue un 13% menor que la de 2019. Y esa no es una forma de ajuste que pueda ser sostenible, porque el ajuste del Estado no puede hacerse sistemáticamente en base a bajar salarios y a recortar inversiones en infraestructura, porque las inversiones en infraestructura que no se van haciendo, a la larga se van a tener que hacer, porque si no perdemos la capacidad de producción en puertos, en carreteras, en conectividad, en energía eléctrica, etcétera, ¿verdad? Vergara, días anteriores acá estuvo el economista Agustín Iturralde, ¿no? Y le hicimos la pregunta hablando del crecimiento. ¿Cómo se puede hablar de crecimiento si no se ve, por ejemplo, en el tema salarial, ¿no? O en el tema empleo que se ha recuperado, o se viene recuperando. Y él decía, bueno, es un pasaje porque se está priorizando el empleo al crecimiento salarial, algo que se va a compensar en el futuro. ¿Qué valoración hace usted de esa estrategia que aparentemente es la que se está utilizando? Que no es más que una promesa y el gobierno no se viene caracterizando por cumplir sus promesas, porque en el proceso electoral prometió no bajar salarios y los bajó, prometió no bajar jubilaciones y las bajó, prometió no subir impuestos y los subió, prometió bajar tarifas y las subió, prometió 50.000 viviendas y resulta que esa era un eufemismo, no sé, casi que una metáfora, no sé. O sea, promesas incumplidas ya lleva una larga lista. Entonces, la promesa de que en 2024 va a recuperarse el nivel salarial del inicio es una promesa que no está plasmada en ningún lado, ni en los números presupuestales, ni nada. Y además hay que tener claro de que podrá volverse al punto inicial, pero todo lo que se perdió en el camino no se recupera. Pero además, si estamos tan bien, si estamos volando en exportaciones y demás, ¿por qué los salarios tienen que estar más bajos? Si recuperamos el empleo, aumentamos las exportaciones, recuperamos la producción, ¿por qué los salarios tienen que estar más bajos? Bueno, ¿no es para compensar, digamos, lo perdido durante la pandemia? Pero estamos por encima de la pandemia. En los rubros de exportación estamos más de 5 puntos por encima de la pandemia. Ni siquiera en esos sectores se ha sostenido el salario. Y esta es una concepción, es la concepción del malla oro y el derrame. Es favorecer al malla oro que en algún momento va a derramar para toda la sociedad y todos vamos a ir al nirvana de la felicidad atrás del malla oro. Eso no pasó en ninguna parte del mundo, en ningún momento de la historia y no está pasando ahora. Si uno ve los depósitos bancarios de los uruguayos, del sector privado, 2020 y 2021, en esos 2 años los depósitos de uruguayos en los bancos nacionales y en el exterior subieron 8.000 millones de dólares. Son casi 15 puntos del producto. O sea, hay sectores que realmente le está yendo muy bien, están generando enormes ganancias y no hay derrame ni a los salarios ni a las pasividades. Esa es una concepción, no una estrategia, es una concepción de cómo ver la economía que implica reducir el rol del Estado, que implica reducir políticas sociales compensatorias. Porque yo, por ejemplo, decía, bueno, antes nos decían, hay cosas que van bien por el viento de cola. Hubo años en los gobiernos del Frente Amplio que hubo viento de cola y otros que no. Pero aún en los del viento de cola y demás, el aumento de exportaciones siempre vino acompañado de aumentos salariales, de pasividades, de un fortalecimiento del bienestar. Acá ese huracán de cola beneficia a unos pocos y los salarios caen, las pasividades caen. Son 2 visiones de política económica muy diferentes. Vergara, quedan varios temas para analizar y pocos minutos que tenemos para compartir con usted. Se habló también de la caída de la pobreza infantil, sobre todo en esa franja de 0 a 6 años de casi 1 punto. Hubo algunos cuestionamientos diciendo que la franja de los 6 años hasta los 18 quedaban por fuera y tuvieron un aumento de la pobreza significativo en el entorno, en algunos casos, del 2, del 3%. El tema social es un tema delicadísimo, sobre todo a raíz de la pandemia también, ¿no? En primer lugar, hoy hablábamos de que el gobierno había sobrecumplido su meta de déficit en 300 millones de dólares, que es más o menos la misma cifra que el gobierno volcó de ayuda social directa desde el Fondo COVID. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno podía haber ayudado el doble, podía haber volcado
esos 300 millones de dólares para la ayuda social y por lo tanto hubiera duplicado la ayuda social el año pasado y hubiera logrado que el tema pobreza mejorara mucho más y que quizás no tengamos que ver la necesidad aún de ollas populares en el país. Y ahí se nos dice, pero siempre es gastar, gastar y gastar, ¿y cómo se financia? ¿Sí? Porque siempre oímos ese corito. Acá nosotros no estamos diciendo gaste más de lo que usted decía que iba a gastar. Le estamos diciendo al gobierno, gaste lo que usted dijo que iba a gastar, porque esa meta era suya. Si hubiera cumplido su meta fiscal, podía haber volcado esos 300 millones a ayudar a la gente que más lo necesitaba sin violentar su meta fiscal, dentro de su propia planificación financiera. Eso en primer lugar. Y con respecto a los temas de pobreza, es cierto, hay 50.000 pobres menos que el año pasado, en el que había 100.000 pobres más que en 2019. O sea, hoy comparado con 2019, todavía estaríamos unos 50.000 pobres más, ¿verdad?, que antes de la pandemia. Las cifras todavía del cierre del 2001 todavía no están, ¿verdad? Estamos comparando con el primer semestre, lo cual también genera dificultades metodológicas, pero son las cifras que se manejaron. Las cifras comparativas 2019-2021. Mitad de 2021. Ese es el problema. Habría que esperar al cierre del 2021. Pero con respecto al tema de la pobreza, primero, la pobreza aumentó en todas las franjas. En términos porcentuales, o sea, el grado, el porcentaje de familias o de personas bajo la línea de pobreza aumentó en todas las franjas, incluida en la infantil. Ahora, el gobierno se agarra de un solo dato en donde hay una reducción del número absoluto de pobres, soslayando todo lo demás. Eso la verdad que es engañoso, induce a engaño en el análisis, ¿no? Que es entre los niños de 0 a 6 años, que hay menos niños pobres de 0 a 6 años que hace unos años. Pero eso daría la impresión de que entonces habría habido algo que hubiera sacado a esas familias de la pobreza. Y eso no es así, porque la tasa de pobreza en ese nivel es más o menos la misma que hace 2 años, un 16%. Solo que como hubo políticas hace unos años para combatir el embarazo adolescente, los temas sobre todo en las familias pobres y demás, han nacido muchos menos niños en los últimos 6 años en hogares pobres. Eso explica que entre los niños de 0 a 6 años haya menos niños pobres, porque han nacido menos niños pobres. Hoy hay, en esa franja de 0 a 6 años, 14.000 niños menos. Por lo tanto, en valor absoluto hay, no sé, 3.000 o 4.000 niños pobres menos. Pero no es fruto de una mejora en la situación de esas familias. Es solo el hecho de que han nacido menos niños por las políticas de combate al embarazo adolescente que se dieron hace 5 o 6 años. Que se muestran algunos indicadores y otros no, pero no que hubo se cambios muestra el metodológicos. único indicador mal mostrado para tratar de dar una idea de cómo está evolucionando el tema de la pobreza infantil. Y esa forma de presentarlo es totalmente engañosa. La situación de pobreza infantil, lamentablemente, ha empeorado, no ha mejorado. Vergara, ya tenemos que cerrar unos segunditos nada más. Bueno, cómo viene la campaña de cara al 27 de marzo, con discursos muy antagónicos, que creo que hay mucha falta de información en la gente. De todas maneras, hay acusos cruzados de que se miente. ¿Cómo va a continuar desde la campaña por el sí? Para abordar eso habría que entrar tema por tema, ¿no? Pero nosotros vemos mentiras claramente en la campaña del no. Cuando se dice o falsedades o problemas de interpretación. Cuando se dice la LUC, gracias a la LUC bajaron los delitos. Falso. Los delitos bajaron desde marzo del 2020, cuando estalla la pandemia. La LUC ni siquiera existía, no estaba ni presentado el proyecto en el Parlamento. La LUC se vota 4 meses después, se implementa más adelante. El Ministerio mantiene que es así, el Ministerio del cada uno que interprete, pero es un eslogan que no se corresponde con los datos de la realidad. En el mundo bajaron los delitos por la pandemia. Y en Uruguay también. ¿Cómo explicaría el Ministerio que los delitos bajan en marzo y la LUC recién se aprueba en julio? Propiedades maravillosas debe tener la LUC.
O el tema también de los plazos de adopciones, ¿verdad? ¿La LUC rebaja los plazos de adopciones? Sí, con artículos que el Frente Amplio votó y que no están cuestionados en los 135 artículos. Eso es engañoso. En fin, hay todo un conjunto de... Habría que ir tema por tema, pero que la gente se informe, es lo que nos importa, que la gente vote informada. Hoy hay debate en el interior, hoy hay debate. Hoy hay debate, nosotros íbamos a tener un debate ayer con el senador Penades, que bueno, que se suspendió porque la radio correspondiente, bueno, tuvo que transmitir el pico del Partido de Nacional, pero que se va a hacer en los próximos días. Vale. Bienvenidos los debates para que la gente se informe. Muchas gracias, Vergara. Un gusto. Gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el senador Mario Vergara. Ya son las 9 de la mañana, 21 minutos.